Vamos a conversar esta mañana con el ex fiscal, con el abogado Carlos Gajardo. Carlos, como siempre, un gusto poder conversar contigo. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenos días. Gracias, como no, por la invitación. Un gusto, como siempre. Saludos también para Connie. Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenos días. Carlos, queremos centrarnos en ir un poquitito para atrás, venir al presente y tratar de ir un poquito para adelante en la conversación. A propósito de la convivencia que usted tuvo en su momento cuando estaban en desarrollo los casos Penta y SQM con el fiscal Guerra. Obviamente vamos a personificar en él algunas cuestiones, ¿verdad? Pero también a partir de eso remitirnos un poquitito a la relevancia de las causas. No sé si son comparables por el impacto que generan, ¿verdad? Porque remecen la estantería institucional y tienen un montón de efectos. En ese momento, o en aquel entonces, y usted lo ha dicho hoy día, los indicios que están apareciendo de algún grado de compromiso del fiscal Guerra con el tema, con el caso Audio, ratifican las sospechas que ustedes manifestaron respecto del caso Penta en su momento. Recordemos exactamente qué fue lo que pasó entonces. Bueno, hagamos una pequeña línea de tiempo en eso, Connie, ¿no? El caso Penta parte a mediados del 2014, el fiscal regional en ese momento era Alberto Ayala, y en febrero del 2015, cuando se abre la arista SQM, cuando descubrimos que hay además pagos de la empresa SQM a políticos también de la nueva mayoría, ¿no? El caso Penta básicamente afectaba a personas de centro derecha, se produce un primer remesón institucional porque el fiscal de la época, Alberto Ayala, intenta sacarnos del caso, ¿no? Y eso provocó un primer amago de renuncia nuestra, que fue contenido porque el fiscal nacional, Sabas Chaguán, decidió tomar él la investigación durante todo ese año 2015, que era el último año que le quedaba de mandato. Y a fines del 2015 se nombra al nuevo fiscal Jorge Abbott y se nombra justamente en ese momento también como nuevo fiscal regional a Manuel Guerra en la zona oriente. Entonces, a partir del año 2016, Manuel Guerra se hace cargo del caso Penta, se traspasa desde la Fiscalía Nacional hacia él nuevamente, con nosotros, con Pablo Norambuena y conmigo como fiscales a cargo del caso. Y yo diría que el problema con él se suscita en enero del año 2018, cuando sin previo aviso, sin una señal previa, de una manera totalmente sorpresiva, diría yo, decide suspender condicionalmente el caso del senador Iván Moreira, lo que había sido rechazado todas las veces que se había solicitado previamente por los antiguos fiscales, y cuando recién la Corte Suprema, ni más ni menos, había acogido el desafuero de Iván Moreira y que permitía, por lo tanto, darle curso a un juicio oral en su contra. Y en ese momento nosotros presentamos nuestra renuncia, que fue ya definitiva, esa decisión no se cambió, y luego, y ahí hicimos una carta larga y dimos entrevistas, ¿no?, en diversos medios de comunicación, explicando la gravedad de la decisión que se había tomado, la falta de sustento jurídico de aquella, ¿no?, y que era incompatible con nuestras convicciones éticas de cómo tenía que hacerse el trabajo, y por eso renunciamos. Posteriormente esto se fue profundizando, porque 4 meses después, cuando nosotros ya habíamos renunciado a la Fiscalía, tomó una decisión igualmente inentendible jurídicamente, que fue eliminar el delito de cohecho respecto de los controladores del Grupo Penta y de Pablo Wagner, en contra de la opinión de la propia Fiscalía Nacional, que su unidad jurídica anticorrupción le informó que no era adecuado que hiciera eso, y en contra de la opinión del Consejo de Defensa del Estado, que se opuso incluso en tribunales a esta decisión. Todo eso fue sumamente público, ¿no?, y fue muy criticado en su momento. Lo que pasa es que hoy día los nuevos antecedentes empiezan a explicar las motivaciones que pudieron haber existido en esas decisiones, ¿no? Este correo, este WhatsApp que se ha conocido de Manuel Guerra con Luis Hermosilla, con quien el señor Hermosilla no era parte del caso Penta, ¿no?, pero con el cual estaba tramando, estaba decidiendo la manera de terminarlo en concierto, según se ha conocido, con Andrés, en referencia a Andrés Chadwick, y luego la contratación de Manuel Guerra en la Universidad San Sebastián, justamente dirigida por Andrés Chadwick. Entonces, las últimas revelaciones empiezan a hacer entender cuáles fueron las motivaciones de una decisión o de varias decisiones que en su momento fueron muy cuestionadas por mí y por otra serie de personas. Sí, Carlos, déjame preguntarte esto, ya nos vamos a meter al presente, ¿no?, y a esto que tú estás describiendo. Va a sonar súper injusto o mirado desde la República de quien hace la pregunta, ¿no? Puede sonar, por supuesto, muy
muy parcial, muy subjetivo, pero de todas formas creo que es relevante hacerte esta pregunta. Yo sé que esto no se trata sobre Carlos Gajardo, pero también se trata sobre Carlos Gajardo. ¿Por qué lo que tú estás describiendo ahora en su momento no fue un escándalo nacional? ¿Por qué no fue un escándalo nacional? Si fue un tema, y lo recuerdo como tema, hubo editorial, hubo carta, recuerdo que fue parte del debate, pero no fue un escándalo como uno podría haber imaginado, porque en el fondo la manera que tal cual como lo describe, visto todo lo que ha pasado, digamos, con el paso del tiempo, definitivamente lo convierte en eso. No se me ocurre otro sinónimo para describirlo. ¿Por qué no tuvo ese impacto más profundo? Pero yo diría que fue bastante escandaloso, Juan Manuel, si uno revisa ejercicio que he hecho, ¿no es cierto?, en estos días, las reacciones que hubo en ese momento, fue bastante escandaloso. Claro, igual. pero como que no pasó nada, a eso me refiero, como que quedó en eso. Sí, pero es que en este país así son las cosas, pues si se toman las decisiones y no pasa nada, hay escándalo, molestia ciudadana y ahí queda. Porque, para complementar, la decisión del fiscal Manuel Guerra significó que el caso Penta terminara con las famosas clases de ética, ¿no es cierto? Esto, Juan Manuel Viconi, a mediados del año 2018. Sí. El estallido social, no nos olvidemos, ocurre en octubre del 2019 y uno de los combustibles que desgraciadamente tuvo ese estallido fue el doble trato de la justicia, fueron las clases de ética. Parte de lo que se discutía como injusto en el país era que las causas importantes terminaran con clases de ética. De hecho, yo diría que al día de hoy, ¿no es cierto?, no tenemos nueva constitución, la AFP siguen igual, etcétera, pero lo único que ha cambiado es que hubo una nueva ley de delito económico suscrita transversalmente por la clase política, que lo único, o que el gran lema de esa nueva ley es que no queremos más clases de ética para los casos importantes. Entonces, a la pregunta, claro, yo diría que hubo el escándalo que se podía hacer, ¿no? Con la connivencia, por supuesto, de la clase política y del propio Ministerio Público, que no tuvo la conciencia, diría yo, institucional de lo grave que estaba sucediendo en el momento. Ahora, al margen de eso y de ese cuestionamiento que tú has sostenido en el tiempo, de vuelta a ese momento de nuestra historia reciente, ¿qué permitía la ley como castigo posible también? Porque a partir del caso Penta y el caso SQM legislamos para castigar el financiamiento irregular de la política, que hasta ese momento que estaba más bien en el terreno del tema tributario. Exacto, no, hubo una serie de modificaciones en su momento, se formó la famosa Comisión Engel, ¿no es cierto?, que prohibió el financiamiento de las empresas, que estableció delitos para el financiamiento electoral. Efectivamente eso es novedoso porque todas estas causas se investigaron como delitos de carácter tributario, que subió las penas del cohecho, en fin, hubo una serie de modificaciones relevantes, pero eso no significa que antes esto estaba permitido, ¿no? Porque si un caso así volviera a suceder hoy día, podríamos volver a terminar con clases de ética y con castigos insuficientes, porque acá, Connie, lo fundamental, además de la ley, y en eso estamos muy al debe todavía, es la independencia y la autonomía de las instituciones. O sea, para que casos como el caso Penta, el caso SQM, o este mismo caso, el caso Hermosilla, se investiguen profundamente, necesitamos leyes, por supuesto, pero necesitamos instituciones que no se amiganen, ¿no?, que no se inhiban. Ya, ahora déjame traerte... Vamos a ver si vamos a tener esas instituciones hoy día que no se inhiban. Claro. Déjame traerte un poquito al presente entonces ahora para tratar de pensar ¿Cuál de esas cosas indeseadas que pasaron en su momento crees tú se pueden proyectar a lo que está pasando hoy día? ¿Corremos el riesgo de que esta cuestión termine como terminó el caso Penta con clases de ética? No exactamente igual, me refiero en algo menor a lo que la expectativa finalmente instala. No van a ser las clases de ética porque esos delitos, como tú mismo estás diciendo, hoy día tienen castigos diferentes o esas situaciones tienen castigos diferentes. Ya no estamos solamente en el ámbito de los tributarios, sino que tenemos otra forma de castigarlo. Pero ¿tienes tú alguna aprensión? ¿Crees tú que algo de lo que pasó con el caso Penta se puede replicar a propósito del caso Audio? ¿O la conciencia institucional y del mundo político hoy día es distinta y permitiría que esta cuestión se encauzara correctamente? No, yo creo que tenemos un riesgo altísimo de repetición de la mala experiencia del caso Penta, sobre todo porque institucionalmente no hemos tenido ninguna modificación. Si acá hay una segunda pata, por eso te decía, no, claro, mejoremos las leyes, tengamos delitos más graves, etcétera, pero teníamos ya en ese momento, si lo seguimos teniendo ahora, la obligación de fortalecer las instituciones. Acá el grave defecto institucional que tenemos, y que este caso lo pone de manifiesto,
es la manera en que nombramos a nuestras altas autoridades en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. ¿Cómo es ese nombramiento? Básicamente con una gran influencia del mundo político y con una gran importancia de estos operadores, lobistas judiciales políticos, no como Luis Hermosilla, que es un perfecto ejemplo. Porque los candidatos que están interesados legítimamente en ascender en el Ministerio Público y en la Corte de Apelaciones y Suprema tienen que recurrir a esta gente, o sea, si no, no van a tener los votos. Yo eso lo vi en carne propia, Connie, ¿no? Yo fui candidato a ser fiscal regional, no tuve ninguno de estos padrinos, tuve solo mi currículum y no quedé ni en la terna, ¿no? Cuando era el fiscal del caso Penta, o sea, dificulto que alguien me haya podido hacer un cuestionamiento profesional. No quedé ni en la terna. ¿Por qué? Porque tú necesitas recurrir a estos consejeros de pasillo, a estas personas que tienen influencia, al que conoce al diputado, al senador, al que tiene llegada en la Corte. Y ese sistema no lo hemos cambiado, hay consenso transversal que hay que cambiarlo. El ministro de Justicia anterior, Hernán Larraín, hizo ingentes esfuerzos por cambiar esto y no pudo. Y a mí me sorprende hoy día ver tanta pasividad de este gobierno en este tema. O sea, a pesar de que este escándalo ya lleva varios meses, todavía no vemos ningún impulso legislativo a cambiar el problema de fondo. Déjame preguntarte, Carlos, si no puede ser que allí lo que está ocurriendo puede ser una de estas cosas o todas, ¿no? Que el gobierno tiene puestas sus fichas en otras reformas que pretende sacar adelante, que el gobierno considera prioritarias como parte de su programa de gobierno. Está entendiendo la reforma de pensiones, el pacto tributario, eventualmente la ley de aborto que vaya a ingresar a fin de año, incluso las modificaciones al CAE que deberían entrar en septiembre. Son parte del programa de gobierno y que a lo mejor el gobierno, no teniendo mayoría en el Congreso, quiera poner las pocas fichas, digamos, que se puede jugar allí en lugar de otras que requerirían, digamos, de un mayor esfuerzo. O lo segundo, porque efectivamente hay una imposibilidad de tratar de ponerla de acuerdo a la clase política. Si no ha sido posible ponerla de acuerdo, mejorar las pensiones, en lo que pareciera, al menos fuera del discurso público, todos están de acuerdo. En la letra chica parece que cuesta mucho. Que en el fondo el gobierno asuma que es tan difícil. El mismo ministro de Justicia lo dijo hace algunos días, que es muy complejo el proceso de modernización de nombramiento de jueces, a propósito de la propuesta de reforma que hizo en la misma Corte Suprema. Bueno, lo que pasa es que si el gobierno está pensando eso, es que entonces no está entendiendo la magnitud del problema. Porque si piensa que hay problemas más urgentes que tantos, que hay que dejar en el 10º lugar de la cola, es que no está entendiendo la magnitud del desafío, ¿no? Acaban de publicarse 3 encuestas la semana pasada, porque es el tema, ¿no? Data Influye, Pulso Ciudadano y CADEM. Las 3 dicen lo mismo. La confianza ciudadana en la justicia, 82-85%, ese es el margen. Que todos los abogados hacen lo mismo que Hermosilla, 84%. Que en Chile lo importante es el dinero al momento de enfrentar una persecución, 80 y tanto %. O sea, es un tremendo problema. Yo he dicho que esto es un elefante en la habitación que nadie quiere ver. Entonces, si el gobierno cree, supongo que no, digamos, pero siguiendo su tesis, si el gobierno cree que este es un problema de menor importancia, o sea, está equivocadísimo, o sea, no está entendiendo lo que está pasando. Y además, no está aprovechando la oportunidad política del momento, ¿no? Porque ¿quién podría hoy día negarse a efectuar una reforma profunda en esto? Insisto, donde además hay bastante consenso técnico, ¿no? Sí, por supuesto que es un tema complejo, pero hay bastante acuerdo técnico en lo que hay que hacer. Hay que sacar a la Corte Suprema, lo ha dicho la misma Corte Suprema, lo ha dicho la Asociación Nacional de Magistrados en una declaración que publicó esta misma semana. La Corte tiene que estar para fallar, para decir el derecho, para preocuparse de la jurisprudencia, no para andar preocupado del nombramiento del notario en Cachiyuyo y del juez en Pozo Almonte. Esas no son sus funciones. Y yo creo que también hay que sacar al Senado de esta ecuación. Yo creo que el consenso está más o menos en que hay un órgano técnico, como se quiera llamar, alta dirección pública, consejo de la magistratura o lo que fuere, que haga una propuesta terna, quina, técnica, con decisión final del Ejecutivo. Yo creo que todo está encaminado hacia allá. ¿Por qué no avanzamos en algo que es urgente y donde hay bastante consenso técnico? Carlos, déjame llevarte ahora a cuestiones prácticas. No hay un severo cuestionamiento, cada vez va creciendo más a medida que se van conociendo algunos detalles de las conversaciones vía WhatsApp entre Luis Hermosilla y el ex fiscal Guerra, o entornos en los que se menciona al fiscal Guerra, donde cada vez va quedando este mayor, digamos, el elemento de duda sobre las verdaderas razones por las que finalmente se resolvió de la manera en que se resolvió el caso Penta. Te hago esta pregunta. Esta es una pregunta, si se quiere, más de carácter de consulta profesional, ¿no? Pero visto lo que hasta ahora ha venido apareciendo,
y conforme vayamos conociendo nuevos antecedentes, existe a partir de esos antecedentes la posibilidad de que se concluya que las determinaciones adoptadas como fiscal por Manuel Guerra hayan sido distintas al ejercicio propio de su función dentro del Ministerio Público, que eventualmente puedan derivar en que alguien pida, por ejemplo, retrotraer las decisiones que se hayan adoptado en torno al caso Penta? A ver, dos cosas. Yo lo primero, a esta altura, con los antecedentes que hay, yo creo que es un hecho de la causa que las decisiones que se adoptaron no fueron jurídicas. Okay. El punto es si eso puede ser constitutivo de delito, y eso es mucho más dudoso, porque yo creo que las únicas hipótesis es que uno pudiera acreditar acá pago de favores, de beneficios, dinero, ¿no es cierto? Por eso es importante el levantamiento patrimonial del fiscal Guerra. Ha salido en la prensa, ¿no?, adquisiciones bastante millonarias que hace después de... Algo que sea más palpable que del Ministerio Público. Claro. Entiendo. La decisión no fue jurídica, estamos de acuerdo, pero hay que demostrar si eso es delito o no, y yo creo que ahí la clave pasa sobre todo por algún tipo de enriquecimiento profesional que hubiera, de patrimonial, digamos, que pudiera haber. Y si eso se probara, ¿esto podría tener algún efecto respecto de las resoluciones finales que se adoptaron en torno al caso Penta? No, yo creo que eso es inviable. Pensar que estas causas se pueden reabrir por el tiempo que han transcurrido. Estas causas, Juan Manuel, se iniciaron en el año 2014, son de hechos más o menos entre el 2009 y el 2013. Exacto. Han pasado de los hechos más de 11 años. Hay, por lo tanto, prescripción. A mí me parece que no es viable en lo absoluto que tener la esperanza de que esto se pueda reabrir. Eso no va a suceder. Carlos Gajardo, ¿cuánto aguanta el buen curso de la investigación, el cuestionamiento que se empieza a instalar también respecto del accionar del Ministerio Público? Te lo pregunto a partir de la revelación de los chats y el goteo que hemos vivido hasta ahora. No sé de qué manera se vaya a seguir dando ese goteo una vez que se revelen hoy día para la defensa los contenidos de los chats y cuánto se muestre para afuera. La defensa ha dicho, ¿verdad?, que no se van a conocer aquellas cosas que tienen que ver con secreto profesional de Luis Hermosilla y con cuestiones de la vida estrictamente privada, pero sí todo aquello que tenga que ver con ministros, con fiscales, con abogados, con jueces, etcétera, etcétera. Pero ya supimos de una conversación entre la fiscal Parra, que es la que lleva justamente, una de las 3 fiscales que lleva adelante la investigación del caso Audio, y ella ha defendido, y el Ministerio Público también la ha defendido, en el sentido de que no la inhabilita en absoluto. La pregunta es, ¿cuánto resiste el buen avance de este caso ese tipo de cuestionamiento? Yo lo primero que diría, Connie, es que efectivamente en este caso no pueden conocerse aquellas conversaciones, chat entre Hermosilla y sus clientes, secreto profesional, y tampoco deben conocerse aquellas de su ámbito privado, familiar, parejas, polola, etc. El resto debe conocerse. El punto es quién determina que esto es secreto profesional y que esto es de su vida íntima. Y ahí yo creo que tenemos un problema grave, porque efectivamente el Ministerio Público, por el hecho de que estén fiscales y exfiscales involucrados, no da garantías suficientes, salvo que hiciéramos una creencia absoluta, una confianza absoluta, cerrándolo con el Ministerio Público, y eso no es posible. Entonces necesitamos un control cruzado. Aquí tiene que haber otra institución, además del Ministerio Público, que haga esa pega. Yo he propuesto que eso lo puede hacer el Consejo de Defensa del Estado, legalmente lo puede hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque es una institución que es querellante en este caso. Como querellante puede pedir copia a todos estos antecedentes y se asegura la confidencialidad, cosa que no lo aseguran otros querellantes, porque los funcionarios del Consejo de Defensa del Estado son funcionarios públicos y tienen, por supuesto, también entonces el deber de reserva de todo aquello que conozcan. Pero necesitamos que alguien más, aparte del Ministerio Público, haga este trabajo. En su momento esto se pudo haber hecho también con la policía y eso podría haber permitido un control cruzado, pero recordemos que el primero que salió implicado en estos audios fue el jefe de la PDI, por no es cierto, que estuvo en prisión por estos hechos. Entonces, a mí me parece que la confianza ciudadana exige que tengamos un control cruzado con otra institución confiable. Y a lo segundo, yo creo que vamos a tener efectivamente nuevos conocimimientos de estos chats. A mí me parece que no es conveniente que esto sea por goteo, ¿no? Creo que lo mejor para todos es que exista un conocimiento rápido del total de lo que hay. Y a los cuestionamientos que se han hecho a la Fiscalía, al Fiscal Nacional por sus comunicaciones y a la Fiscal Parra, yo diría dos cosas. Lo primero es, se exige que se conozcan y se transparenten esas comunicaciones, ¿no es cierto? La Fiscalía ha dicho en qué consisten y de qué fechas serían, pero la transparencia en un caso tan delicado exige que eso se conozca, que se ponga a disposición de la ciudadanía, no solo de los intervinientes, de la ciudadanía, cuáles son esas conversaciones.
Dicho esto, a mí me parece que la fiscal Parra hasta acá ha tenido un comportamiento ejemplar en la causa, ¿no? Que hemos sido testigos, si esa es la gracia que tiene la publicidad. Toda la ciudadanía vio, esto se transmitió hasta por los matinarios, me tocó a mí comentario incluso en uno de ellos, qué fue lo que se hizo en las audiencias, fue lo que se descubrió, cuáles fueron las imputaciones, cuál fue la solicitud que hizo la Fiscalía, prisión preventiva, en una exposición contundente, ¿no? Entonces, la fiscal Lorena Parra ha dado muestras concretas, no teóricas, de su imparcialidad en esto, de la profundidad que ha hecho en sus investigaciones, y yo creo que al contrario, sacar a la fiscal Parra de este caso le puede terminar generando un daño a la investigación, porque todo esto nace a partir de esas, entre comillas, amenazas que hizo el abogado Juan Pablo Hermosilla en su conferencia de 40 minutos, ¿no? Él lo dijo con todas sus letras. Aquí quiero que se conozcan las comunicaciones de ministros, de jueces, Sí. y de fiscales, y también incluso de los fiscales que llevan el caso, ¿no? O sea, él lo sabía, lo dijo, puso ahí, ¿no es cierto?, la cabeza de caballo en la cama. Si la consecuencia de eso va a ser que el fiscal sea para afuera, a mí me parece que se da una mala señal en cuanto a que hay maniobras comunicacionales que se han hecho antes y que se están haciendo ahora, que terminan finalmente sucediendo que el imputado elige al fiscal que lo investiga. A mí me parece que la fiscal, hasta acá, y por eso necesitamos una ciudadanía vigilante, una prensa activa, ha dado muestra de su independencia, ha dado muestra de que el trabajo se está haciendo bien, y no veo motivos para cambiarla. Ya, ahora, yo sé que esto es meramente especulativo, ¿no? Pero como hoy día deberíamos, en teoría, saber si se entregan y a quiénes no las conversaciones vía WhatsApp de Luis Hermosilla, a partir de ahí, ¿cuánto más el Ministerio Público podría avanzar desde esas investigaciones en adelante? Digo, porque da la sensación de que es verdad, estamos conociendo conversaciones por aquí, por allá, con un fiscal, con un exfiscal, con un abogado que después fue ministro de la Corte Suprema, con la recomendación para que éste asumiera tal cargo, pero da la sensación de que la carne, digamos, desde el punto de vista de la persecución penal, como que ya quedó puesta arriba de la mesa y como que no hay mucho más allí. Yo tengo esa misma sensación, o sea, supongo que la Fiscalía lo más grave ya lo expuso, ¿no? Ahora, lo que pasa es que hay aristas que se han abierto a partir de este conocimiento, que ahí todavía puede haber mucha carne, Juan Manuel, ¿no? La arista del fiscal Guerra que se ha abierto parece relevante, la arista Jalaf me parece que va a dar mucha información todavía, la arista de Andrés Chadwick. Ahí yo creo que la Fiscalía no puede tener una actitud timorata. Andrés Chadwick recibe, lo dijo la Fiscalía en su acusación, en su formalización para su defensa, fondos que finalmente provienen de un delito. Eso es lavado de activos. Y recibe además cerca de 200 millones de pesos que no están justificados después que deja de ser ministro del Interior. Eso es una arista penal, y cuando hay una arista penal en que tú investigas la posible comisión de un delito, esa persona tiene la calidad de imputado. Yo creo que la Fiscalía da una señal confusa cuando dice que aquí estas personas las está tratando como testigos, ¿no? Si no, hay que tenerle miedo a ocupar la palabra imputado, eso le da garantías a las personas, pueden defenderse, pueden conocer la imputación, pueden contar con un abogado, todas cosas que seguramente Andrés Chadwick tiene, ¿no? ¿Alguien cree que Andrés Chadwick no tiene un abogado que lo está asesorando en este momento? Por supuesto que sí. Él tiene que tener el tratamiento de imputado, así como todas otras personas que aparezcan recibiendo dinero o en situaciones que deban ser esclarecidas. Ese es el desafío, ¿no? Yo creo que a esta altura pensar que algún tipo de impunidad puede haber para Luis Hermosilla es muy ingenuo. O sea, el problema es para el resto de los involucrados en estos hechos, para el contenido penal de esas investigaciones. Ahí falta mucho por avanzar, mucho paño por cortar, y yo creo que ahí está el desafío. ¿Te parece que con lo que se conoce hoy día, Andrés Chadwick merecería una calificación como tú estás describiendo? Si yo fuera fiscal del caso, yo lo habría tratado como imputado, porque creo que es lo justo también para él, que él pueda conocer la carpeta, que él pueda tener derecho a estar con un abogado cuando esto se investigue, que pueda tener derecho a guardar silencio. ¿Por qué, Connie? Porque lo que se ha conocido y se ha imputado penalmente a Luis Hermosilla, pero que tiene vinculación con Andrés Chadwick, es que fondos de lavado de activos, fondos de una estafa, favorecieron
patrimonialmente. Y el pago de su defensa en la acusación constitucional. Exacto, los 25.000 euros, el pago allá en Lo que pasa, Carlos, es que tú lo pones a de manera muy positiva, porque efectivamente una imputación y una eventual formalización, ¿verdad?, te permiten, te abren espacio para que tú te defiendas y escuches cuál es la información que maneja el persecutor en tu contra, de manera que tú te puedas defender. Hasta ahí suena súper bonito. Pero también estamos viendo que muchos formalizados, muchos imputados terminan presos, po. Bueno, pero son las consecuencias del actuar de la investigación. Si yo lo que digo es que la Fiscalía no puede, porque aquí pareciera que hay cierto temor comunicacional a tratar a las personas como imputados. Bueno, ese es un tema de la prensa, es un tema de la política, no es un tema de la Fiscalía. La Fiscalía, si hace una investigación, tiene que tratar a las personas según los antecedentes que vayan apareciendo. Y a mí me parece que tratar a Andrés Chadwick como testigo no es lo que corresponde. Por esa primera pata del lavado de activos y después por los 200 millones de pesos que recibe ya siendo exministro del Interior. Porque mira ahí, déjame explicarte de la siguiente manera. Luis Hermosilla, contratado por Andrés Chadwick, recibe cientos de millones de pesos como funcionario contratado por el ministerio. Y resulta que termina Andrés Chadwick de ser ministro del Interior y ahora es Andrés Chadwick el que recibe 200 millones de pesos de su ex contratado Luis Hermosilla. Así de escrito, esto puede ser, no digo que lo sea, pero tiene cara que puede ser un fraude al fisco con, ¿no es cierto?, testaferros, triangulación de dinero público. No digo que lo sea, digo que esto parece, y hay que investigarlo. Pero si es obvio que una cosa así hay que investigarla. Entonces, esta inhibición de que no estamos tratando a las personas como testigos, a mí me parece que es tenerle cierto temor a la reacción del mundo político en una investigación que tiene que ser contundente. Es una arista marginal. A mí me parece que aquí el fuerte tiene que ver con la falta de transparencia en general en el sistema judicial y de la Fiscalía, ¿no? Las imputaciones que se han hecho son de ese tenor. Cuando usted soborna a un funcionario público del Servicio de Impuestos Internos, de Tesorería, es para que se haga mal la pega que tiene que ver con la persecución criminal. Claro, el lavado de activos es esconderle la plata a los tribunales para que en definitiva no la puedan confiscar. Todos estos delitos básicamente atacan al sistema judicial, al sistema de investigación y cometidos por un abogado son más graves. Pero hay aristas colaterales que pueden tener contenido político y que hay que investigar de igual. Claro, pero no necesariamente por eso son menos graves, son de otra naturaleza de gravedad, ¿no? Claro. O sea, claro, no es como que estamos haciendo un ranking de qué es lo que es más grave y qué es lo que es menos grave. O sea, eso lo define el código, digamos. Pero digo, si efectivamente lo que se puede llegar a determinar aquí es que había un abogado que tenía niveles de poder tan altos que podía influir respecto de ministros, o que a través de ministros pudiese conseguir determinadas cosas, o que un ministro eventualmente a través de un abogado bien conectado también pudiese resolver otra, también tiene un componente de gravedad. Lo voy a preguntar de otra manera, Carlos, porque al menos a mí, y yo por eso hago la pregunta desde la perspectiva personal, porque no necesariamente es lo que le pasa al resto, uno de los elementos que me llamaba mucho la atención es tratar de comprender por qué Luis Hermosilla requería del director de impuestos, del director de la PDI, información de casos en los que él no estaba vinculado. Uno podría haberlo entendido, no justificado, pero haberlo entendido, ¿no? Pero no era ni querellante ni representante de las causas por las cuales el director de la PDI le entregaba información reservada. ¿Qué hacía Luis Hermosilla con esa información? ¿A quién se la entregaba? ¿Para qué? ¿Cobraba a cambio de esa información? ¿La utilizaba como una manera de demostrar el poder que tenía, que podía llegar a todas partes? Eso es una cuestión que yo creo que todavía no ha quedado ni por lejos despejada. Y es el mismo cuestionamiento de la relación de Hermosilla con Guerra, ¿no? Porque ahí se habla, hay información del caso Penta, y de nuevo, Luis Hermosilla no era interviniente en el caso Penta, no defendía a nadie en el caso Penta, ¿no? Los abogados ahí eran Julián López, Gabriel Saliasi, Jorge Bofill y un largo etcétera. Pero Luis Hermosilla no era interviniente de ese caso, y por lo tanto, nada tenía que hacer Manuel Guerra dándole información o conversando de ese caso, juntándose a comer en la oficina de Luis Hermosilla con el ex fiscal de SQM, ¿no? Si cada vez se van sabiendo nuevas aristas. Mientras era fiscal, Manuel Guerra se junta a comer en la oficina de Luis Hermosilla con Matías Astaburuaga, el que hizo la ley del royalty minero, que es la imputación central del caso SQM. Hay muchos antecedentes acá que tienen que ser investigados. Yo sí distinguiría, Juan Manuel, en todo caso, lo que son temas propiamente penales, de aquellos temas que, siendo graves, no son necesariamente penales, y ahí yo creo que hay otras instituciones que tienen que hacer su trabajo, ¿no es cierto? O sea, cuando hay influencia en los nombramientos, por ejemplo, para decir algo concreto, en la Corte Suprema, eso probablemente no es un delito,
pero no está bien. Y ahí tiene que haber otro tipo de consecuencias. La Comisión de Ética del Poder Judicial, por ejemplo, se está estudiando una eventual acusación constitucional, etcétera. Digo, no todo acá lo va a resolver la Fiscalía y el Poder Judicial. No todo finalmente es delito o no es delito y ese va a ser nuestro baremo. No, hay otras cosas que no son delitos, pero que son graves y que la institucionalidad tiene que decir algo, ¿no? Y en esto, por eso vuelvo al tema político, lo principal para la clase política, más que estar comentando cómo el avance del caso y convertirse en opinólogo, para opinólogo estamos nosotros, el ciudadano de a pie que puede opinar libremente de esto. Uno lo que le pediría a la clase política es que actúe en base a lo que está sucediendo, y por eso yo pongo el énfasis en que la clase política lo principal que debiera hacer es preocuparse de modificar el sistema de nombramientos, que es una de las grandes causas de todo lo que estamos viviendo. Muy bien, pues Carlos, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Que tenga buen día. Un gusto como siempre, Juan Manuel y Connie, que estén muy bien. Chao, chao. Gracias, Carlos, muchas gracias.